Por ejemplo, cuando un doctor quiere extender una licencia, se conversó muchísimo en un comienzo, va a existir, se codificó, sin embargo hoy día vemos que hay problemas con eso, Germán. Estamos conversando con el secretario general del Colegio Médico, institución que ayer denunció el bloqueo en el sistema para otorgar licencias médicas a personas que necesitan la cuarentena por aislamiento o por haber tenido contacto, y también a las personas vulnerables, de riesgo. Cuéntanos un poco, doctor Bernucci, esta denuncia, ustedes la hacen, ¿qué hay de real? ¿Se mejoró ya eso o permanece este bloqueo por parte del MinSal, como estamos revisando en imágenes? Mira, sí, la verdad, nosotros nos llamó profundamente la atención cuando empezamos a recibir denuncias de médicos a lo largo de todo el país que estaban generando la licencia médica electrónica para los contactos, tal como había sido la orden del Ministerio desde el inicio de la pandemia. La sorpresa fue mayor cuando nuestros mismos colegas empezaron a ver que salía una alerta roja donde decía que el código de aislamiento, que es el código que nosotros le estamos entregando para las personas que eran contacto de coronavirus y para que pudieran hacer la cuarentena en su casa, está bloqueado por el Ministerio de Salud. Esa era la textual, como decía la alerta. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Así que finalmente... ¿Cómo? ¿Cuál sería la razón detrás de este bloqueo? No, empezamos a hacer las consultas pertinentes porque la verdad que el bloquear la licencia médica para que las personas que eran contacto cumplieran la cuarentena, que, ojo, es uno de los pilares del plan del gobierno actualmente, así lo dijo el presidente Piñera el domingo en la noche en su discurso, en realidad estaban desarmando el pilar, digamos, de lo que era la estrategia actual del gobierno para, en el fondo, contener el número de casos. Por lo tanto, comenzamos a hacer las consultas, nos pudimos comunicar con la ministra del Trabajo, con la subsecretaria Daza, incluso con el ministro Blumel, y la respuesta que se nos dio es que esta era una medida que se había hecho en fase 2, cuando los casos estaban muy limitados, y que ahora en fase 4, como ya el virus tenía una generalidad en la comunidad, en realidad FONASA no iba a ser capaz de resistir financieramente la presión y que incluso podría quebrar. Perdón, entonces tiene que ver, o sea, la gran medida que se ha dado de que si usted ha tenido contacto con una persona con coronavirus, quédese en su casa, haga cuarentena preventiva, más allá de si tiene o no tiene, quédese en la casa. Para eso se requiere una licencia. Ese es un pilar clave para detener el coronavirus. Eso, a partir de que el coronavirus ha crecido demasiado, hace correr financieramente riesgo a FONASA, al Fondo Nacional de Salud, y por eso se bloquean las licencias hoy día y no se le puede dar licencia a una persona que un doctor le dice váyase para la casa porque usted estuvo con alguien con coronavirus. ¿Tiene que ver con una razón económica? Esa fue la razón que nos fue expuesta ayer incluso por el ministro Briones, ministro de Hacienda. Ya. Ahora, hay que tener algo. Nosotros hablamos igual en la tarde, nuestra presidenta, la doctora Sicha, habló con la subsecretaria Daza, quien se comprometió a revisar el tema y a tener una respuesta para hoy día. El tema también va a ser expuesto en la mesa social hoy día. O sea, claro, nosotros como colegio médico y en realidad como representante de parte de la sociedad civil, nosotros creemos que esta es una medida que la verdad que roza si no cruza un par de centímetros la ridiculez. O sea, si el principal plan del gobierno, ojo, de no hacer lockdown y no hacer cuarentena total, es aislar los casos y aislar los contactos, no podemos bloquearle la licencia a los contactos. O sea, en realidad es algo que sale de toda lógica y que en verdad, la verdad que no sabemos en qué encasillamiento, digamos, del manejo de todo el gobierno, del presidente hacia abajo se encasilla. Ahora, ojo, que la respuesta que nos dio la ministra del Trabajo es que esta fue una orden de salud. Ya, así que habría sido una orden dada por el ministro Mañalich. Sí, ¿ustedes no tienen ese documento? Anda circulando un documento firmado el 18 de marzo. Sí, no, sí lo tenemos. ¿Es real? Por el ministro Mañalich. ¿Es real ese documento? Es real. Es real. Es real. Ya, perfecto. Acá yo lo tengo. Es firmado el 18 de marzo, remitido a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Se dice que en este contexto y en relación a la emisión de licencias médicas, es dable señalar que corresponderá al médico tratante extender la licencia respectiva por un periodo de al menos 14 días. O el que sea necesario de acuerdo al estado de salud, los cuidados requeridos y la evolución clínica del caso que se trate, solo, aquí viene lo importante, solo en el caso de pacientes confirmados
de acuerdo a la normativa sanitaria vigente. Por lo tanto, O sea, la polémica, si la entendemos bien, los pacientes confirmados tienen licencia, pero aquellos que no están confirmados, pero deben permanecer en cuarentena por ser sospechosos o en estudio, a esos pacientes no se les estaría dando licencia, ¿no? Así es. Perfecto. Así es, totalmente. O sea, imagínense que el número de... Y confirmados, y ojo que confirmados están pidiendo con el examen positivo. Entonces, y estamos haciendo tan poco examen más encima, que a las personas que de verdad les correspondería licencia según ese documento sería un número ínfimo, mínimo, y todo el resto de las personas tendrían que cumplir 14 días de cuarentena con el riesgo de, 1, perder su trabajo y 2, que no le paguen el sueldo de esos 14 días. Y en tal sentido, perdón, doctor Bernucci, pero una mujer embarazada, por ejemplo, que tenga 25 semanas y que esté yendo a trabajar, ¿podría ella, por ser de riesgo, decirle a su doctor, a su ginecólogo, por favor, deme licencia, y su doctor no le podría dar licencia porque está bloqueada? ¿Lo mismo para una persona mayor de 60 años con una enfermedad crónica? Así es. Así es, pero hay que recordar que las embarazadas no son de riesgo, ¿eh? Ya. Es para coronavirus. Perfecto. Importante aclarar ahora, eso. Sí, muy para importante. influenza, sí. Sí. Con todo, a propósito de las embarazadas también, o sea, pensar también en lo que genera psiquiátricamente también en una persona que está esperando un bebé tener esta situación de contingencia nacional. Yo me pongo en el caso de las mujeres, acabo de tener una sobrinita, Ignacia, aprovecho de mandarle saludos, que está en la clínica, que nadie en la familia la ha podido conocer, obviamente, no vamos a ir a exponerla a ella, y en el fondo genera también ahí muy fuerte un tema psicológico. Ahora, concuerdo con el doctor, obviamente, él es el experto. Ahora, lo que quería mencionar era del punto de vista jurídico. Sí. Ha existido muchas veces un cuestionamiento y revisión de las licencias por su mal uso. Sí. Pero aquí estamos en la otra cara. La ley de licencia, que es la ley 20.585, establece expresamente que la licencia médica está hecha para la adecuada protección de las personas. Por lo tanto, aquí está más que claro que no solo con esa licencia médica se está protegiendo a la persona que podría estar contagiada, sino también a su entorno familiar, a su entorno laboral. Veíamos lo que pasó con el transporte público, de hecho, el día de ayer, en un colapso que fue, la verdad, no solo lamentable, sino podría haberse evitado con medidas preventivas. Entonces, es muy importante que aquí el mensaje no solo vaya para el sector privado y para las personas. O sea, aquí lo que hemos escuchado es cuídese. Hoy día he escuchado a un dirigente gremial, empresarial, que señalaba que las personas podían elegir no ir a trabajar. ¿Y le van a pagar? No es así. No es así. O sea, seamos sinceros. O sea, estamos en un país... Perdona, sí. Doctor. No, que solamente quiero agregar algo complementario a lo que dice usted. El plan de manejo del gobierno ha sido justamente identificar los casos, aislar esos casos, más cuarentena a los casos que rodean. Sí. Recordemos que tenemos a casi todo el gobierno regional de la Araucanía en cuarentena, producto de que fueron en contacto. Sí. Tenemos al 50% del gobierno regional de Ñuble, también porque tuvieron contacto. A todos estos grandes clústeres, como el gimnasio en Ñuble, acá en Santiago igual. Por lo tanto, la técnica de control se basa en identificar los casos y aislar los contactos. Y es por eso que, ¿se acuerdan? Nosotros desde hace ya un par de semanas hemos invitado a la gente a que cumpla la cuarentena, a que se quede en la casa. Nosotros como colegio médico hemos planteado extremar las medidas, es decir, cerremos las ciudades, pero ha sido el mismo gobierno que nos ha dicho no, vamos a mantener la ciudad funcionando y que se cumpla la cuarentena solamente las personas que la necesitan, los viajeros, los contactos y los que están en casos sospechosos. Pero la señal es totalmente al contrario, digamos, más encima de la misma autoridad que está ordenando eso. La señal es que no le vamos a dar protección a las personas que tienen que obligatoriamente cumplir la cuarentena, pero que corren el riesgo de perder su trabajo o que no se les va a pagar el sueldo. Entonces, la señal es realmente preocupante o disímil o en contra de lo que estamos todos los que estamos metidos en esta pelea de tratar la señal, totalmente en contra de lo que estamos tratando de señalar. Queremos nosotros adelantar que... ¿Sí? No, queremos adelantar que dependiendo de la respuesta que nos den hoy día en la mesa social, de todas maneras nuestro equipo jurídico va a asistir a todas las personas con recurso de protección
para que se les niegue la licencia en caso. Nosotros creemos que la licencia corresponde, Perfecto. que es un derecho del trabajador y que en caso de pandemia, tal como se decía en el estudio, es una protección para las personas y su familia.